primero les voy a contar cómo surgió y todo, ¿verdad? Es un tema que defiende bueno, es un texto que defiende una interpretación de Zenón como dialeteísta. eh, y no fue como intencionada tampoco, ¿verdad? Pero en un curso, digamos, de filosofía presocrática, dedicado solo a la filosofía presocrática, que vuelve muchos problemas doxográficos, de interpretación y también, y ustedes saben que esa tradición filosófica, que es la filosofía presocrática o preplatónica, es una tradición muy difícil de estudiar, sobre todo porque lo que nos han llegado son a veces opiniones, ¿verdad? Y fragmentos, en el mejor de los casos, eh, y casi que de ningún filósofo presocrático tenemos obras completas. Este, y Zenón es de los peores, ¿verdad? En los que estamos, porque de Zenón sí, ciertamente solo tenemos de oídas. Em, pero los doxógrafos antiguos y más modernos, digamos, más contemporáneos, han hecho mucho trabajo para sacar como lo que dice Zenón y así. Aunque el trabajo no es tan viejo, ¿verdad? Ni es tan, y tampoco tiene mucha trayectoria y ya vamos a ver con esto. Em, Perdón, una realmente, pregunta rápida ahí, disculpa. ujú. O sea, que las paradojas de Zenón no vienen directamente de fragmentos de él, sino que venían desarrollados por otros, ¿verdad? Aristóteles creo que fue, o fue algún otro griego el que las reprodujo entonces. O sea, las tenemos Nosotros, de segunda mano. sí, nosotros tenemos, digamos, están las paradojas que todos conocemos, ¿verdad? Que son las paradojas del movimiento. Los argumentos del movimiento son cuatro. Entonces, eh, lo que pasa con los argumentos del movimiento es que el principal expositor de los argumentos del movimiento, quien seguramente tenía el texto a la mano, porque Aristóteles bueno, todos sabemos que Aristóteles era un gran lector, ¿verdad? Em, Aristóteles, justamente, y él es el que expone un poco las paradojas del movimiento, eh, como que son una especie de unidad, pero no solo son esos los argumentos que nos llegaron de Zenón, sino que hay más argumentos de Zenón, digamos, por ejemplo, nos llegaron 6 argumentos más de Zenón, y no vamos a verlos todos, digamos, esta conferencia, ¿verdad? O esta exposición es para justificar el texto todavía lo estoy puliendo, entonces se los podría pasar en algunos días. Es un texto muy largo, realmente. Em, pero, pero solamente como para justificar una interpretación de que Zenón era dialeteísta. Y vamos a empezar, digamos, con datos, ¿verdad? Uno siempre empieza con datos, sobre todo con estos presocráticos. Es muy importante saber cuándo nació Zenón, porque, o sea, sobre todo para establecer su relación con Parmenias. Zenón es más o menos 20 años, 30 años más joven que Parmenides. Eso uno podría justificar, bueno, es normal pensar que eso era suficiente para poder creer que era discípulo de Parmenides. Em, y floreció hacia la Olimpiada 79, si no me equivoco, que es esta fecha, ¿verdad? Entre el 468 y el 450 de Cristo. Sí nació en Elea, ¿verdad? Se cuenta, digamos, cuentan que escribió varias obras y estas son, pero la principal es sobre la naturaleza, y parece que hay como una especie de ambivalencia entre si las obras o lo que se dice que escribió Zenón era parte de una misma obra, que era sobre la naturaleza, o eran todas esas obras, ¿no? Em, Formuló, eso sí se menciona en varias citas, digamos, sobre todo Simplicio, Eudemo, Filópono, Elías, el propio Platón, Aristóteles, que los argumentos que compuso Zenón, en general, digamos, ahorita veremos sobre qué son esos argumentos, famosísimos argumentos, em, eran 40 logoi, ¿verdad? 40 argumentos. Eh, Algunos piensan que los argumentos
del movimiento forman parte de esos 40. Pero Aristóteles dice que eh, son parte de como, son como una especie de unidad especial, o sea, eran parte de otra unidad, pero también como parte de un mismo sistema, ¿verdad? Por lo menos. Em, Aquí una cosa muy extendida. eh, Seguramente lo habrán visto en un curso, en el curso de filosofía clásica. Platón dice, bueno, se dice, que el que dijo esto fue Platón, ¿verdad? Que Zenón fue discípulo de Parménides, ¿no? O sea, que eran como Batman y Robin, ¿verdad? O sea, estaba Parménides diciendo sus cosas y Zenón por aquí defendiéndolos, ¿verdad? Entonces, esa es una interpretación que se basa en el testimonio platónico, ¿verdad? Aquí algunos fragmentos, ¿verdad? En el Parménides es donde está esta interpretación que es la más extendida que existe a propósito de Zenón y todavía hoy se mantiene. Hay una cierta corriente de la doxografía a propósito de Zenón que la defiende y que dice que Zenón era discípulo de Parménides y que defendía el monismo eliático, o sea, él defendía la causa eliática, eh, demostrando que los argumentos de los contrincantes eran absurdos o implicaban absurdos, ¿no? Todos dicen, todos dicen acerca de que había un famoso libro de Zenón. Es muy probable que sí lo haya habido porque todos estos autores están distanciados en el tiempo bastante, no todos son parte de la misma tradición, ni todos siguen los mismos autores, ¿verdad? Ni tampoco, no todos siguen a Platón, por ejemplo, Simplicio en algunas ocasiones no sigue a Platón, Eudemo tampoco, ¿verdad? O sea, Eudemo no digamos por qué. Eh, pero es muy probable que este libro haya existido, que es el famoso sobre la naturaleza, y que lo perdimos, ¿verdad? Lamentablemente. Y claro, si los argumentos que nos llegan de Zenón ya son interesantes, y yo no me imagino que habrá habido en ese libro. Eh, Eso de que fue el primero, eso de que fue el primero en escribir diálogos, Eggers y Lang dicen que es un testimonio un poco fiable, pero eso no tiene mucha relevancia acá. Eh, ¿Cuál es el contenido de las obras, verdad? Aquí Simplicio y Eudemo dicen algo contrario a lo que dice Platón. Eh, Esto es que no solo Zenón argumentaba en contra de la multiplicidad, sino que argumentaba en contra de la unidad. Porque una cosa es que el testimonio platónico, bueno, si ustedes leen el Parménides de Platón, que es un diálogo bastante terrible, como, no, o sea, es un diálogo un poco difícil, pero empieza con Zenón y Parmenides llegando a Atenas cuando Sócrates era joven y por las Pantaneas. Sócrates habrá tenido que 20 años por ahí. Y en un simposio, ¿verdad? O en una reunioncilla, eh, Zenón estaba exponiendo algunos de los argumentos de su libro sobre la naturaleza, ¿verdad? Esto lo narra Platón. Y Sócrates dice que esos argumentos son nada más, los que expone son nada más no demuestran nada, sino que demuestran que lo contrario de lo que sostiene Parménides es absurdo, ¿no? Entonces, este, es una cosa muy interesante como pinta Platón a Zenón. Obviamente, Zenón no solamente era el heraldo de la filosofía parmenides, sino que era el discípulo favorito de Parménides y esta opinión es muy extendida y ha durado más de 2500 años, ¿verdad? O sea, no solo los doxógrafos de la antigüedad, sobre todo uno de los más importantes, Diógenes Laercio, la sostiene, sino que algunos no, la mayoría de doxógrafos actuales, filólogos, filósofos, etcétera, sostienen esto, ¿verdad? O sea, la lectura clásica eh, Zenón era discípulo de Parménides, Zenón es parte de la escuela eleática, ¿no? Sigue la causa de la escuela eleática. ¿Cuál es la causa de la escuela eleática? El monismo parmenidio.
es una cosa curiosa porque con un autor llamado Solstein empieza a surgir una especie de sospecha hacia esta interpretación de que Zenón era discípulo de Parménides, ¿no? O sea, primero que todo, no tenemos ninguna prueba de que Zenón haya sido discípulo de Parménides más allá del testimonio platónico, ¿verdad? Pero hay buenas razones para dudar del testimonio platónico, principalmente porque la validez histórica o la precisión histórica de los sucesos del Parménides, de Platón, es casi que nula, ¿verdad? O sea, no era posible que Parménides haya estado vivo para esa época, ¿verdad? Probablemente. Y sabemos que Platón no es un historiador, ¿no? Tampoco pretendía serlo, ¿no? Entonces uno podría pensar eh, por qué es que se toma como verdad histórica lo que era una ficción filosófica, ¿verdad? Em, y eso es un poco difícil de entender, tal vez, ¿no? Ajá. Pero, ¿Puedo decir algo? Y sí, también este texto de los presocráticos de Kirk, Raven y Scofield, que es muy, muy famoso, que es muy ujú, bueno, de hecho. Él no pone a Zenón como discípulo, de hecho los pone a Parménides y a Zenón como los fundadores de la escuela eleática, igual que a Melisio de Samos. Es decir, sí, los pone como fundadores, ¿verdad? ujú. Y ellos, y todos como defensores de ese monismo, ¿verdad? Y de la permanencia, digamos, del ser. Pero bueno, nada más quería decir eso. Entre estos autores como que no defienden que Zenón haya sido un discípulo de Parménides, no solo defienden eso, sino que sobre todo Barnes y Eggers y Somstein defienden que es que Zenón no era parte de la escuela ariática. O sea, Zenón no seguía la causa de la escuela ariática. Ah, ese es otro argumento que no lo había escuchado. Ese es de hecho, ese es el argumento que se sigue a continuación, porque Ujú, eh, en los análisis doxográficos de estos autores nos han hecho ver que hay testimonios de segunda mano, por supuesto. O sea, obviamente todos los testimonios que tenemos de Zenón son de segunda mano, incluido el de Platón, que hablan de un libro sobre naturaleza o sobre la vida de Zenón y así, que dicen que Zenón tenía argumentos contra la unidad o que Simplicio sobre todo es el que nos da este testimonio, ¿verdad? Es un testimonio basado en Simplicio, y Simplicio es un doxógrafo muy importante para la doxografía presocrática. Entonces, habría que pensar, digamos, si hay algo tal como una escuela eliática, era monista, ¿verdad? Evidentemente, em, y otras cosas que vienen con el monismo parmenidio o eliático, ¿verdad? Por lo menos Meliso sí era parte de la escuela eliática. Meliso tiene argumentos a favor de Parménides, dice Aristóteles que son muy malos, pero realmente no tanto. Em, pero Zenón no, Zenón definitivamente no. Podríamos preguntarnos qué era Zenón entonces, ¿verdad? Zenón sí vivió en la misma época que ellos y probablemente Zenón asistió o estuvo en contacto con la escuela eliática, o sea, con la propia escuela de su lugar de origen. Em, pero, pero justamente los argumentos, digamos, que Zenón pone, digamos, en contra de la unidad, son incompatibles con el monismo parmenidio, ¿verdad? Sobre todo, bueno, hay uno que no voy a ponerme en pormenor acá, va a estar en el texto que les pasaré en algunos días, que es sobre lo uno y lo múltiple, ¿verdad? Este, mm, Se nos dice que se nos da argumentos en contra de que pueda haber átomos, ¿verdad? Este, em, y muchos autores doxógrafos actuales interpretan que el monismo de Parménides es un atomismo, pero no un atomismo pluralista, es un atomismo monista, o sea, existe una sola cosa y es indivisible, ¿verdad? Y eso es completamente incompatible con los argumentos de Zenón. Y es curioso que decimos, entonces, ¿cómo es que el discípulo, ¿verdad? Se supone, o el fundador de la escuela eliática, si algo como eso, tiene argumentos de esa clase, eh, ¿verdad? Si se supone que es parte de esa escuela, pues no era parte de esa escuela.
¿no? Lo más probable es que no era parte de esa escuela. Eh, hay muchos autores, em, sobre todo, sobre todo los blastos, ¿verdad? Más o menos, pero más que todo Eggers, que son escépticos con que haya habido algo como la escuela mediática, ¿no? O sea, como que cada vez nos llegan, todavía hay congresos y todo sobre Parmenias, porque es una cosa muy, muy contenciosa, digamos, decir, o hablar de una escuela eléctrica como una unidad, ¿verdad? Como por ejemplo los jónicos o algo así, ¿verdad? Que tampoco lo eran. Ahora bien, pasamos con una cosa importante, testimonios a propósito del método de Zenón. Em, el método de Zenón se dice que fue el padre de la dialéctica, o sea, el primero o uno de los primeros que ejercitó sistemáticamente la erística, ¿no? Y tiene la imagen bastante de sofista. ¿Qué es un método erístico? Un método erístico es un método argumentativo y que normalmente se dice, digamos, en sentido no schopenhaueriano, que un método heurístico es un método que toma dos hipótesis, ¿verdad? Y las sostiene con mutualidad y así, ¿no? Un método heurístico destructivo sería demostrar o sea, solo querer demostrar que mi adversario sostiene hipótesis contradictorias. Es muy variado lo que se entiende por método heurístico, pero lo cierto es que hay una especie de connotación de que Zenón, y bueno, y se dice explícitamente, de hacía como una especie de gimnasia mental. O sea, él tomaba una hipótesis, ejercitaba, o sea, sacaba de ella todas las implicaciones que él podía, tomaba la hipótesis contraria y hacía lo mismo, ¿no? Este, también hacía la cuestión de tomar una sola hipótesis y esto es lo más importante, que es el motivo de la pesquisa. Tomaba una misma hipótesis y de ella derivaba tanto una tesis como su contrario, ¿no? Era algo muy propio de Zenón. Si ustedes leen el Parménides, van a ver que lo que pone, el método que utiliza eh, Parménides, el personaje de Parménides en el diálogo de Platón, a propósito de la unidad y del ser, ¿verdad? Que saca hipótesis contradictorias y toma las hipótesis, perdón, saca conclusiones contradictorias de hipótesis, toma esas conclusiones, también deriva, digamos, lo contrario, o sea, la hipótesis inicial, etcétera, etcétera. Ese ejercicio gimnástico que hace Parménides es algo muy parecido y probablemente Platón tenía eso en cuenta, era algo muy parecido de lo que hacía Zenón, el verdadero Zenón, ¿no? Como tal. Em, y eso sí es algo, es una parte del testimonio platónico que tiene valor y que tiene relevancia. Em, Vamos a ver. Una cosa importante a propósito de Zenón es que normalmente los que están a favor o no de la interpretación de que Zenón era discípulo de Parménides, sea que estén a favor o en contra, muchos sostienen que Zenón eh, usaba el método por reducción al absurdo, o incluso que fue el inventor del método por reducción al absurdo, ¿verdad? Eh, Nosotros sabemos que es el método por reducción al absurdo. Si una, si una hipótesis tiene consecuencias contradictorias o falsas, más que todo falsas, eso es lo más importante, entonces la hipótesis es falsa, ¿no? Y la cuestión es, por ejemplo, Eggers, que es la cita a la derecha, él cree que no era, digamos, que no era parte de ninguna escuela, que no tenía posturas como tal, digamos, o sea, no tenía posturas sistemáticas, por lo menos de lo que nos llega, ¿no? Porque probablemente en la naturaleza sobre la naturaleza haya habido alguna construcción sistemática de los argumentos de Zenón, em, pero
él sostiene igual que es una reducción al absurdo, ¿no? O sea, por ejemplo, los argumentos en contra del movimiento, ¿no? Eh, lo que hacen es derivar consecuencias contradictorias. Entonces, no existe el movimiento, ¿no? El movimiento deriva en consecuencias contradictorias, no existe el movimiento. Y así los Ahora, demás. si eso es así, entonces no es descabellado pensar que sí era discípulo de Parménides. Ojo, ahora la cuestión es, si concedemos esto, no era descabellado, por supuesto, ¿no? Ujú, Igual podemos considerar que Zenón hacía el reducto ad absurdum, aún sin ser discípulo de Parménides, porque Zenón hacía lo mismo podría haber hecho lo mismo a propósito de la ujú, unidad, y así. Y en ocasiones uno podría interpretar que sí lo hace, ¿no? Pero es un poco más complejo, digamos, y los fragmentos no nos dicen eso, y aquí hay una opinión de Barnes, digamos, que creo que es el único que he encontrado con esta interpretación. Barnes tiene un libro que se llama Los Presocráticos, que tiene 700 y pico de páginas, es un libro de corte analítico, entonces tiene muchos argumentos, formalización, etcétera, es un libro maravilloso. Seguramente les gustaría, ahora se los paso. Que dice que es improbable que Zenón haya utilizado el método por reductio, ¿no? Hay que decir que Barnes no era dialeteísta, eh, pero ese es el agarre, digamos, o este es el anclaje que se puede usar. ¿Por qué? Porque dice que justamente en los fragmentos de Zenón, por lo menos, lo que nos llegó de oídas de Zenón, no hay nada explícito en Zenón propiamente que niegue la consecuencia, ¿no? De la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la unidad tiene consecuencias contradictorias, ¿no? O tal cosa tiene consecuencias contradictorias. Zenón no afirma explícitamente que esas consecuencias contradictorias, o sea, ese consecuente sea falso. Y de hecho es justo porque incluso en el testimonio platónico, Zenón no reconoce directamente que él está haciendo reducción al absurdo. Zenón lo que hace es simplemente derivar consecuencias contradictorias. Y Zenón perdón, y Sócrates lo que le dice, no, es que estás demostrando la opinión de tu maestro. Y él dice, no, lo que estoy haciendo es demostrar que tiene consecuencias contradictorias los adversarios, que tiene consecuencias absurdas, ¿no? Eh, y es curioso cómo lo expresa Barnes porque dice que Sócrates lleva a la conciencia a la ficción lo que en el mejor de los casos estaba latente en la realidad histórica. Los fragmentos de Zenón no contienen ninguna reducción, ninguna forma de reducto al absurdo. Esta ya era la posición de Zenón, ¿verdad? Y obviamente uno podría matizarlo, pero Zenón dice, bueno, los puntos, o sea, él dice, bueno, si no afecta a la suma, entonces no existe. Y los puntos no afectan a la suma, los puntos no existen, ¿no? sería Em, como un argumento en contra del vacío también, entonces. Justamente en el argumento de lo uno y lo múltiple, Zenón utiliza. Ahí es por eso que eso es una de los indicios de que era parte de una obra más grande, porque ahí Zenón utiliza la cuestión de que no existen puntos individuales, ¿verdad? Y así, este, em, y otras cosas más, digamos, para decir, ¿no? Entre todas las cosas, entre dos cosas siempre hay una tercera, ¿no? O sea, no pueden ser contiguas, tiene que haber una tercera. Entonces Ujú, también decimos, Zenón era plerista, ¿verdad? O sea, hay un plenum en la naturaleza. Obviamente ese tipo de argumentos se alcanzan muchas veces porque decimos, no, es que si esto, o sea, si tenemos esta hipótesis, ¿no? Y esta verdad evidente, y decimos, no, entonces son contradictorias, ¿verdad? Entonces la hipótesis es falsa, ¿no? Entonces también es un sí, tipo de caso de contradicciones, definitivamente. Y obviamente uno puede transformar ese tipo de rechazo de contradicciones, esa forma de argumentar, en una reductio ad absurdum, ¿no? Pero es importante señalar una cosa. En los argumentos generales de Zenón, que sostienen esta forma, el esquema general de los argumentos es Z, yo pongo Z, ¿verdad? Obviamente. La primera parte del argumento es si A, si alfa, entonces beta, y si alfa, entonces no beta, ¿verdad?
o si alfa, entonces beta y no beta. Pero Zenón nunca hace el paso de la reducción al absurdo, ¿verdad? Que en principio se basa en la regla, en la contraposición o en el Mohs-Tollens, de rechazar, o sea, de negar la hipótesis, el antecedente. Zenón no niega el antecedente. Zenón no dice alfa es falso. Zenón dice eso tiene implicaciones contradictorias. Y aquí pueden ver, bueno, un tipo aquí pueden ver las formas de argumento, ¿no? Em, es lo mismo decir que una hipótesis tiene implicaciones contradictorias que reducir el absurdo, definitivamente no, ¿no? A menos que uno sostenga el principio de no contradicción, ¿no? Samsung, ¿Mm? ¿No? disculpe, una pequeña interrupción. ¿Está compartiendo la pantalla? Es que yo no puedo ver. Sí, sí la estoy compartiendo. Sí, No, sí se qué ve. raro. Ay, yo no puedo. La Voy a- la cuestión es, bueno, aquí algunas detalles, yo creo que muchos dialeteístas o filósofos zoológicos para consistentes no estarían de acuerdo con esta exégesis, ¿verdad? También. Em, pero en principio lo que habría que pensar es que a veces se decía, no se dice que se no implica dilemas, o sea, una hipótesis implica dilemas, ¿no? Y se niega el dilema, ¿verdad? O sea, negamos un disyunto y otro disyunto, entonces ninguno. Entonces, y si hay una equivalencia entre la negación de una disyunción, de pares contradictorios y una contradicción, ¿verdad? Entonces, y la hipótesis implica una contradicción. Eh, pero la cuestión es, solo podríamos pasar del esquema, del segundo esquema al tercero, de una contradicción implicada a una reducción al absurdo, si tenemos que la contradicción es falsa. Eso es una cosa que es importante saber porque Zenón no hace ese paso. Zenón no hace ese paso deductivo. Él no dice explícitamente en ningún lado, en los esquemas generales de los argumentos, que esa contradicción es falsa. O sea, que efectivamente Ujú. eh, A alfa es falsa, ¿no? No lo concluye, sí, eso me parece de suma importancia porque entonces no es un reduccio al absurdo, a menos de que él pensara que la deducción o la conclusión era tácita, Sí, pero, ¿verdad? Él no pero dice en ningún momento el movimiento no existe, ujú, o la unidad no existe, sino que lanza los argumentos como para, no sé si, no sé si se puede interpretar como que él quería mostrar nada más y ya la conclusión o la deducción era obvia, o si él quería dejar abierta la pregunta, como ojo, tenemos que replantearnos los principios. Ajá. Aristóteles interpreta indefectiblemente que el movimiento no existe y que eso es lo que se deduce de todos los argumentos en contra o de los argumentos del movimiento, ¿no? Porque Aristóteles es el que defiende el principio de no contradicción, ¿verdad? Hay que entender eso. Aristóteles no admite contradicciones verdaderas. Entonces, Aristóteles obviamente va a interpretar que no existe el movimiento, eso es lo que va a interpretar de los argumentos de Zenón. Y nosotros que somos herederos de Aristóteles, también vamos a interpretar eso de los argumentos de Zenón. Yo creo que uno puede ser dialeteísta y interpretar que el movimiento no existe a partir de los argumentos de Zenón, porque los argumentos de Zenón involucran, son argumentos sobre tareas infinitas, ¿verdad? Y así, ¿no? Y a menos que haya algún tipo de contradicción eh, falsa en hacer tareas infinitas, pues el movimiento sí existe, aunque haya tareas infinitas. Sí, Em, exactamente. pero si uno sostiene que no, si uno sostiene que esa contradicción, o sea, si esa contradicción no es falsa o no existe, entonces eh, no, pero igual el argumento se sostiene y demuestra que no existe el movimiento. Entonces, no sí quiso demostrar que no existe el movimiento. Ahorita hay muchos detalles de interpretación aquí importantes. Lo que hay que entender es que es importante no atribuirle a Zenón una defensa del principio de no contradicción. Es una cosa importante, porque Zenón tal vez un indicio importante de que Zenón no defendía, bueno, que no existía, esto no existía en la época de Zenón, ¿verdad? Tampoco, es anacrónico, pero
Pues una muestra de que justamente no existía, que Zenón no hace ese paso deductivo, Zenón no dice esta contradicción es falsa por default, digamos, ¿no? O sea, él no, obviamente sí, Zenón sí demuestra en algunos momentos que no creen contradicciones, que no creen algunas contradicciones, ¿no? Pero en general no descarta todas las contradicciones. Aquí vamos a ver un ejemplo, un argumento Z2, ¿no? Em, las premisas, a mí no me pregunten si las premisas y la conclusión si el argumento es verdadero o no, ¿verdad? O sea, si el argumento por lo menos es deductivamente válido, me parece. Y ciertamente uno puede decir que le falta ser sólido, ¿verdad? Por todos lados, pero esos son, por ejemplo, el argumento sobre los átomos, ¿no? O sea, pues sobre que si no tiene parte, tiene magnitud nula, ¿verdad? Magnitud nula es otro objeto, el resultado de la suma es la magnitud de este objeto, y si la magnitud de un objeto no afecta en la suma de otro objeto, entonces no existe, ¿no? Em, entonces, si existe la pluralidad o la unidad, porque ojo, aquí la hipótesis está como muerta, digamos, puede ser cualquiera, em, entonces nada tiene magnitud, ¿no? Eh, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo objeto es idéntico a sí mismo, y si un objeto es idéntico a sí mismo, ¿verdad? ¿No? Pero si existe la pluralidad, ¿no? Y todo objeto tiene que tener magnitud positiva, por lo anterior, em, o incluso si no se justifica lo anterior, ojo, muchos doxógrafos han querido decir, no, hay que forzar la interpretación a que se justifique lo anterior, entonces ya no es una contradicción, sino que es una cadena de implicaciones, pero eso se puede discutir. Y dado que todo objeto es infinitamente divisible en partes, ¿verdad? Entonces él dice que, obviamente, toda suma, para él toda suma, para Zenón eso es una cosa que sí está equivocado, que toda suma infinita da un término finito, ¿no? O sea, toda suma infinita da un término infinito, ¿no? O sea, que toda suma infinita diverge de alguna forma, lo cual, ciertamente, sobre todo en este argumento, que decimos, o sea, tenemos un objeto, magnitud, tenemos un objeto que existe, ¿no? Si existe, tiene magnitud positiva, ¿no? Las partes de ese objeto existen, por lo tanto tiene magnitud positiva, entonces partimos un objeto en dos, en cuatro, Todas tienen magnitud positiva, o sea, infinitamente, todas las infinitas partes de ese objeto tienen magnitud positiva, entonces la suma de esas magnitudes es infinita, ¿no? Obviamente, la sumatoria eh, creo que ustedes la conocerán, creo que es la sumatoria de, de 1 hasta infinito, de 1 partido por 2 a la n, ¿verdad? Creo que eso converge a 1, justamente. Entonces, o sea, Zenón diría, y esto es lo mismo con uno de los argumentos del movimiento. Zenón diría, no, eso es infinito, ¿verdad? Otros autores han querido, Barnes tiene una interpretación importantísima, digamos, como muy interesante, que salva eso del argumento de la sumatoria y tal vez eh, lo van a poder ver en el texto que escribí, digamos, cuando se los mande, sobre todo esa contraobjeción, pero en principio se nos dice todo es infinitamente grande, ¿no? Todo tiene magnitud infinitamente grande, ¿verdad? Entonces, todo tiene magnitud infinitamente, o sea, no tiene magnitud, no tiene nada, no infinitamente pequeña, sino que nula, entonces no existe, y todo tiene magnitud infinita, ¿verdad? Claro, Zenón, ¿dónde dice? Eh, Tyson, entonces no existe la probabilidad o la unidad, ¿no? Como tal, ¿no? En ningún lado, ¿verdad? Él no dice, no existe la probabilidad, no existe la unidad, no lo dice. Dice, todo tiene magnitud infinita, todo tiene magnitud nula, justamente. Y eso es importante porque aquí parece, uno dice, bueno, cabría la implicación de un dilema, ¿no? Pues no hay una prueba, no hay una prueba de que la disyunción sea falsa, ¿verdad? Entonces, mejor sea lo mismo, ¿no? Es una contradicción implicada, no es una reducción al absurdo. Bueno, Pero, sí, pregunta, perdón ahí para hacer un comentario con respecto a eso.
vamos a ver, si los argumentos de Zenón tienen la forma lógica de un reductio ad absurdum, aunque no, eh, digamos, no se llega a defender lo contrario, si usted dice, por ejemplo, o formula un argumento según el cual nada tiene magnitud, pero usted básicamente eh, deduce que la evidencia le dice lo contrario, entonces el argumento sería a favor de la existencia de la magnitud. Ujú. No sé Sí, pero si me va a entender, digamos, lo que no podemos saber es cuáles eran las intenciones, porque podemos ver la forma lógica de los argumentos de Zenón, podemos ver cuál era la forma lógica y eso sí lo tenemos, digamos, eh, sí lo podemos conocer, digamos, de forma más apodíctica, por decirlo así. Sabemos que tenían esta forma, pero no podemos saber las intenciones que estaban detrás de lo que Zenón quería decir o dar a entender. ujú, Eso permite que tenga, digamos, una lectura dialeteísta, ese no permite dar una lectura pero clásica, eh, un- clásica de Zenón, ¿verdad? Como el pero origen de la unidad. Y, y eso me parece que es bastante bueno porque no limita al autor a una sola postura, ¿verdad? Cuando hay autores que sí han dicho explícitamente cuáles son sus posturas, ¿verdad? Uno, ujú, a pesar de que Platón deja muchas preguntas abiertas, uno sí sabe más o menos cuáles son las posturas fuertes de Platón claro. y de Aristóteles. Pero, digamos, hay autores o Pitágoras, ¿verdad? Hay presocráticos de los cuales, aunque solo tengamos ciertos fragmentos, sí tenían posturas muy sólidas. Pero un autor como es Zenón es muy interesante porque no podemos, digamos, como cerrar o concluir, ¿verdad? Qué posturas tenían y más bien permite valorar, ¿verdad? Si podría haber sido dialectista. Que tal vez En, en- al argumentar de esta forma, él quería demostrar que el principio de no contradicción no se sostiene, ¿verdad? Por ejemplo, sin hablar del principio de no contradicción como tal, ¿verdad? Que eso es posterior, pero independientemente de eso, de que Aristóteles lo escribiera, digamos, o el tercero escribido, esos principios de la lógica estaban implícitos, ¿verdad? En la lógica misma de las personas cuando pensaban, cuando escribían, cuando hacían filosofía o lo que sea. Entonces, tal vez él quería mostrar bien, ¿verdad? La limitación de la lógica clásica, claro. Bueno, ¿verdad? Priest, Esa podría ser otra de Priest, las... Priest, ¿qué te diría Priest aquí? Porque te diría muchas cosas que uno podría, ¿verdad?, evocar. Em, Principalmente, uno no puede asumir que la lógica clásica esté implícita, digamos, en la forma de argumentar de la gente, porque básicamente los estudios empíricos nos han mostrado que más bien es lo contrario, ¿no? Y esto justamente tampoco también nos da la licencia para no atribuirle eh, implícitamente una defensa o la postura de sostener el principio de no contradicción, aunque sea implícitamente, aunque sea de forma vaga, como lo hacía Parménides, porque Parménides sí lo hacía de alguna forma, y yo creo que de ahí donde saca Aristóteles los argumentos, muchos argumentos los saca de Parménides. Parménides sí es como una especie de abuelo del principio de no contradicción, pero Zenón no, justamente, y atribuírselo más bien la evidencia historiográfica, ¿verdad? Y dosográfica nos muestra que evidentemente Zenón no hacía el paso deductivo. Em, También otra cosa, justamente con lo de la reducción, es que es importante no atribuirle la reducción al absurdo a Zenón, porque Zenón hace una cosa em, típicamente típica de un dialeteísta, eh, que es que Zenón da razones que él cree que son igual de fuertes para sostener un conjunto de la contradicción y el otro, ¿no? Entonces, Mm, Zenón da, o sea, Zenón, si vos explorás, si vos ves los argumentos de Zenón, Zenón está dando razones fuertes igual.
Él no dice, Sí, él no dice esto, no, pero esto, y esto es más fuerte y esto es más importante. No, no, él no tiene esa forma, digamos. Él no dice eso, sí, sí, digamos. claro, como si Más hace bien es Aristóteles con respecto al tiempo y a la eternidad del universo. como hace Sí. Aristóteles. O sea, es como, no, uno dice, Ujú. ok, Zenón sí hace una reducción al absurdo en argumentos pequeños. Zenón sí dice, eso es evidente, ¿ok? Entonces, es evidente, tal, ¿no? Pero los argumentos mayores, digamos, no lo hace, ¿verdad? Y uno también podría discutir, en los argumentos menores lo hacía, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando pasa de una hipótesis, perdón, de una parte de la argumentación a otra parte de la argumentación para demostrar el conjunto contrario, sostiene otras posturas totalmente, ¿no? Como que introduce premisas, entonces como que, o sea, parece que sí está haciendo una especie como de gimnasia mental, ¿no? Entonces, Y cuando hacemos un reductio ad absurdum, estamos ya dando por sentado que digamos, la respuesta la contraria es contradicción. verdadera y la contradicción, ¿verdad? Estamos ya presuponiendo que lo que queremos demostrar es verdadero. En cambio, Zenón Ujú. está como en una postura de honestidad intelectual en la cual él sabe que hay igualdad de argumentos de un lado o de otro, o tal vez no igualdad, pero sí hay fuerza para inclinarse por una postura o por otra. Y no es como la misma intención que hace Kant con las antinomias, que él al final deduce como, bueno, las dos posturas son dogmáticas, por lo tanto hay que desechar las dos y ninguna de las dos es falsa, sino que Sí. es diferente, ¿verdad? O sea, me Ujú. pareció demasiado interesante eso que Ujú. decías de Priest, porque eh, yo no sé si soy yo, pero yo naturalmente me inclino a pensar, digamos, de forma aristotélica, atomista por naturaleza. Es decir, Ujú. como que yo lo acepto y lo dejo pasar rápido, ¿verdad? Es como, sí, esto no puede ser, porque es contradictorio, entonces no. ¿Verdad? Las antinomias de Kant, yo nunca me pregunté si la lógica que él estaba utilizando estaba bien o no, Sí. sino Hay que que habría que preguntarse también una cosa, si las antinomias son, o sea, si la forma de las antinomias que son, ¿verdad? Yo creo que la forma de las antinomias son disyunciones, ¿verdad? Y son disyunciones, hay que ver si son disyunciones exclusivas, ¿verdad? O sea, no tertium non datur, o sea, o una u otra, pero no ambas, ¿no? O sea, y tal vez una cosa, pero Zenón no llega a disyunciones, Zenón llega, bueno, algunos dicen que Zenón sí llega a disyunciones, ¿verdad? Pero esto, por lo menos yo estoy más inclinado a pensar lo contrario, y si llega a disyunciones, uno fácilmente puede transformarla en una contradicción. Em, pero, pero Zenón no llega a disyunciones, o sea, Zenón no llega a antinomias, o sea, Zenón no nos deja sin salida, ¿entiende? Zenón nos deja justamente con una salida. Hay una contradicción verdadera, o hay una contradicción que se sigue de esto, justamente. interesantísimo, sí, una contradicción verdadera, sí, muy O sea, interesante. aquí tenemos razones para sostener un conjunto y otro, ¿no? Es como la paradoja del prefacio. O sea, hay la misma cantidad de racionalidad para sostener en la paradoja del prefacio, no sé si creo que la conocerán ustedes, ¿verdad? Yo Para no. sostener, no. Bueno, la paradoja del prefacio, una versión muy, muy, muy express. Supongamos que uno escribe un libro, ¿verdad? Y entonces uno racionalmente sostiene un conjunto de proposiciones, ¿no? En ese libro la sostiene la creencia, ¿no? De que esas proposiciones son verdaderas cuando usted escribe el libro, ¿no? Entonces usted escribe el libro con una proposición que es la conjunción de todas esas proposiciones que usted crea verdaderas. Y usted sostiene que esa conjunción es verdadera, justamente. Pero también y es perfectamente racional creer que uno está escribiendo o que creer que uno cree algo verdadero, ¿no? Es perfectamente racional. Eh, Esa es la premisa, ¿verdad? Obviamente. Pero también es perfectamente racional pensar que ningún libro está compuesto, todo él lleno de verdades, ¿no? Entonces usted niega la conjunción, ¿no? Claro, una conjunción es verdadera sí, solo si todos los conjuntos son verdaderos. Entonces usted niega la conjunción. Entonces usted racionalmente sostiene la conjunción y racionalmente también sostiene la negación de la conjunción. Y eso es una contradicción.
Es una Eso es creencia interesantísimo. racional Perdón. Sí. y contradictoria. Y Zenón parece ser algo parecido, porque Zenón dice, Zenón da razones fuertes para una cosa, razones fuertes para otra, nunca nos dice, ah, no, pero esto sí, los que hacen eso son los que le siguen, los que lo interpretan, sobre todo Aristóteles, ¿no? Y Platón, ¿verdad? Y Simplicio, ¿verdad? Pero di, estos autores o le deben, o bueno, o le deben a Platón o le deben a Aristóteles, ¿verdad? Y nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de interpretar presocráticos en base a estos dos, ¿verdad? Que tergiversaban mucho las cosas, ¿no? Em, sobre todo Aristóteles, porque Platón ni siquiera pretendía ser este historiador, Aristóteles sí, ¿no? Em, y no lo hacía, digamos, no lo hacía muy honestamente. Em, entonces que tener mucho cuidado, digamos, como cuando uno dice, no, es que, o sea, obviamente los que quieren, los que dicen, no, seguramente ese no nos está diciendo algo aquí importante, que hay una premisa más importante que otra, son los que le siguen, Zenón no está diciendo eso. O sea, no hay pruebas y más bien lo que nos ha llegado de Zenón, como el contenido más bruto, digamos, incluso los autores de la antigüedad dicen, no, esto es lo que decía Zenón, pero nosotros interpretamos esto, y esto que decía Zenón no tiene esta forma de negar la contradicción. Entonces, eso, Sí, eso es importante, como no atribuir, digamos, tal vez no atribuirle lecturas aristotélicas a Zenón, como sí. no atribuir lecturas platónicas a Zenón. Yo quería decir algo con respecto a eso, tal vez romper una vara ahí a favor de Aristóteles. Porque si uno se va, digamos, al libro alfa mayúscula de la metafísica, sí son puros hombres de paja, ¿verdad? El estado de la cuestión que él hace, pero no de forma ingenua, ¿verdad? Él no quiere hacerle justicia, digamos, a los argumentos de Heráclito, de Parménides, de Platón o de todos los pitagóricos y todos, sino que él está buscando su propia teoría y por lo tanto Ujú. le sirven agarrar elementos de todos los demás, sean hombres de paja o no sean hombres de paja, le sirven a él para poder llegar, por ejemplo, a las cuatro causas, ¿verdad? Entonces él decía, bueno, los físicos o los estados tales de Mileto y todos ellos buscaban la causa material, etcétera. Y así, Y los para no jónicos, sí. extender mucho, Ujú. para no extenderme mucho con eso, lo que yo digo es que hay que tratar, digamos, también de no leer a Aristóteles de forma ingenua, Pero, pensando que por lo que dijo Aristóteles de tal autor, eso era lo que decía ese autor, ujú. y así nos libramos de tener un montón de problemas de falsas interpretaciones, ¿verdad? Que a veces sí decía lo correcto Aristóteles, o sea, No Aristóteles siempre, sí, no hay que tomar como que, ¿verdad? Como alguien que nos viene a mentir. O sea, Aristóteles, tal vez, o sea, de hecho, yo no dije que Aristóteles fuera ingenuo, dije que Aristóteles no era no, honesto. no, 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 yo tampoco dije eso. Dije que no hay que leer, Ujú. y no estoy diciendo que usted lo haga tampoco, pero Ujú. Claro, claro, no es de forma ingenua. No estoy diciendo que usted lo esté haciendo, sino que claro. uno podría creer que Aristóteles siempre está exponiendo a los autores porque él realmente piensa que eso es lo que dicen ellos y nada más, sino que a veces él nada más toma partes de, digamos, de Heráclito, Claro. nada más toma lo que le está sirviendo, digamos, para armar su argumento y no, tal vez él sí conocía más a profundidad que los atomistas decían algo más complejo, ¿no? Claro. O que los eleáticos decían algo más complejo, pero él nada más toma como resúmenes, ¿verdad? Y Bueno, hay eso, que ver, hay que ver si le llegaba de oídas así, o tal vez como libros sobre discípulos de tal, que habían mucha, o sea, en esa época era una época de florecimiento intelectual muy importante, entonces sí había como mucha circulación de textos y así, por dicha, lamentablemente todos se perdieron casi, no pero, tendría. pero Aristóteles sí creo que pecaba de poca honestidad, digamos, si es que él tenía, digamos, si nosotros asumimos que Aristóteles tenía acceso a los textos, ¿no? Que algunos dosógrafos dicen, coño, sí los tenía. Sí, sí. Entonces, es poco honesto que uno tome nada más las partes que te sirven para formular un sistema Sí, sí. filosófico. O Por, sea, si lo que yo quiero es atacar al autor para destruir al autor, por destruir al autor, sí, pero si lo que yo quiero es
sacar una postura débil de un autor para demostrar algo, no sé si eso sea deshonestidad intelectual del todo, porque, Ujú. bueno, no sé si O sea, construir hombres de uno, paja sea vicioso. O sea, ¿ustedes piensan que construir hombres de paja sí o sí es vicioso siempre? En el sí, quehacer filosófico, siempre. sí, 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 Ok. sí, 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 por lo menos yo sí, o sea, de hecho, yo creo que como que consecuencia, tal vez es que el problema es, o sea, si uno tiene como la intención de de que esta postura que vos estás construyendo sea verdadera, cuando menos, o sea, lo importante es si nosotros asumimos que o sea, que por lo menos una parte o una cosa de lo que está diciendo el contrincante es verdadera, no hay que ser de paja. Y sobre todo si estoy construyendo mi postura en base a la del contrincante, ¿no? Claro, porque Este, la cuestión. si el contraargumento es débil, entonces el argumento que va a salir de ahí tal vez también sería Ujú. débil. O sea, si yo estoy Pero, construyendo mi postura a partir de otra, pero esta otra postura es débil, pero no débil porque sea débil, sino porque yo la estoy haciendo débil sí, para claro. mi. Entonces, mi postura va a tener muchas debilidades, ¿no? También, Ok, y va a de ok. alguna forma, ¿no? Y de hecho, vamos a ver que de hecho las hereda, ¿no? O sea, hay problemas aquí, hay una cosa, de hecho, vamos a seguir con esto para que veamos una cosa. Aristóteles, cómo Aristóteles em, resuelve este argumento, ¿no? Una de las resoluciones. Dice que el tiempo, aquí dice, bueno, un corredor tiene que recorrer un segmento A, B, ¿no? En un tiempo finito T, ¿no? El corredor para alcanzar B tiene que alcanzar primero la mitad y antes de esa mitad tiene que recorrer la mitad, ¿no? O más bien, hay dos versiones, ¿no? Importante. Llega primero a la mitad y de la mitad a B tiene que recorrer el medio, ¿no? Lo que está en medio, tiene que llegar al medio de entre la mitad y B, pero antes de llegar a B de nuevo, surge otra mitad entre esa mitad y B, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, esta primera versión nos dice, el corredor nunca corre todas las distancias, nunca recorre todas las distancias entre A y B. No. Hay otra versión del argumento, otra interpretación, sobre todo los comentaristas de Aristóteles prefieren esta interpretación porque es más fuerte, que es que antes de alcanzar la mitad tiene que llegar a la mitad de esa mitad, o sea, al punto que está entre A y la mitad. Y antes de eso, la mitad anterior, y así hasta el infinito, de forma tal que no es el caso, no es que el corredor no corre todas las distancias, sino que no recorre ninguna. O sea, el corredor no se mueve, no se puede mover, no puede empezar el movimiento. Sea como sea, podemos combinar estos dos esquemas y ponerlo en esta clase, en esta imagen que está acá, eh, infinitos puntos antes de la mitad, infinitos puntos después de la mitad, ¿no? O infinitos puntos entre A y la mitad, infinitos puntos entre la mitad y B, ¿verdad? Eh, Aristóteles, Aristóteles hace algo muy tramposo, ¿verdad? Es como suponer que el tiempo es gris, es como si suponemos que el tiempo no es continuo, ¿verdad? Eh, entonces también, entonces sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer el recorrido. Una salida muy fácil. La cuestión es demostremos que el tiempo no es continuo, ¿verdad? De alguna forma. O sea, eso es un argumento un poco difuso de lo que significa o lo que puede significar. La cuestión es que si defendemos por lo menos este esquema general o la segunda interpretación, no hay movimiento, ¿verdad? No hay movimiento, ¿no? No parece haber una contradicción explícita, ¿verdad? Como tal, ¿no? O sea, simplemente no hay movimiento porque no se logra la tarea, ¿verdad? Pero hay una contradicción implícita y lo vamos a ver un poquito más adelante. Em, y obviamente una cosa que sí es igual, que sí podría
defender Felipe, digamos que, que, que podríamos decir aquí, Zenón defendía una verdad evidente, tal vez es que la parte de Z7, que es A, que existe el movimiento, ¿en qué la podemos basar? Bueno, en que el movimiento lo vemos continuamente a diario, ¿no? Y Aristóteles parece interpretar que Zenón quería decir eso, también a favor del movimiento, ¿no? Em, pero también tenemos razones que compelen igual para pensar que el movimiento es imposible, ¿no? Pero que es imposible porque es una tarea infinita, es una tarea que nosotros no podemos lograr, ¿no? Y Em, ahí, y ahí, perdón, si él no estaba defendiendo que existía el movimiento, más bien entonces sí era más eleático, o sea, más alineado a Parménides, porque es decían que el movimiento era una ilusión y que el ser era lo que permanecía y la permanencia era lo real. O sea, sí, que la ilusión del tiempo digamos, al construir este argumento, en vez estaba queriendo demostrar que el movimiento en sí mismo no existe, en sí claro, mismo. pero Parmenides no demuestra la posición, porque la posición de que el movimiento no existe es una posición que Parmenides deriva de una más grande, que es que no existe el devenir, que es, Exactamente, sí. Movimiento es el tanto cambio que en deben general, ir en ajá, cambio. que es en general el cambio, ¿no? El problema del cambio, el problema del devenir. Entonces, Contrario a ya, uno Heráclito podría también. pensar, porque, sí, un poco Heráclito, ¿verdad? Pero uno podría pensar, ¿por qué defendía Parménides esto? Realmente Parménides lo defendía sobre la base de que lo que es pasa a no ser, ¿no? Una versión muy antigua, muy poco clara, tal vez de alguna clase de principio de no contradicción ontológico, ¿no? O sea, lo que previene el devenir es que no pueden haber contradicciones, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque Pero el no ser. Ajá, perdón, sí. aquí no hay ningún paso del ser al no ser. O sea, no hay ninguna premisa que nos diga que Zenón está defendiendo posturas seriáticas. Zenón está hablando de tareas infinitas. Sí, 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 si lo analizamos bien ahí, porque yo confundí tal vez movimiento con movimiento local, de movimiento como el tránsito de la potencia del acto o el devenir. Y es cierto, sí, no, no necesariamente, sí, tienen razón. Porque esta clase de movimiento, o sea, a ver, nosotros podríamos, es muy fácil meterle la interpretación eliática a esto. La cuestión es que no hay contenidos eliáticos explícitos en el texto, ¿no? Em, y justamente uno, o sea, obviamente es compatible con la filosofía eliática. Ojo, no haya sido discípulo no significa que no hayan algún y eso es claro, ¿no? Em, no hay nada, no hay nada explícito a propósito de la filosofía eliática, nada explícito a propósito de Parménides, y más bien aquí él está hablando del movimiento en cuanto que tarea, ¿no? Ujú. Es como la de Thompson, ¿no? O sea, es exactamente el mismo tipo de problema. Una tarea que involucra tareas infinitas, no subtareas infinitas, una Claro. compleción de tareas infinitas. Y le voy a hacer un comentario más y ya dejo de interrumpir tanto, perdón, es que Tranquilo, este tema tranquilo. me emociona mucho. Pero uno tendría, o sea, tendería más bien, y creo que eso es algo que naturalmente se da y no por eso es verdadero, uno tendería a concluir con mucha naturalidad ciertas cosas, de, por ejemplo, el principio de no contradicción. Yo sé, como dijiste ahora, no todas las personas están inclinadas a pensar así, pero Ujú. prima facie yo creo que la mayoría de la gente lo acepta. Prima facie, ¿verdad? Tiene que ser una persona que realmente reflexione bastante sobre el tema para pensar de forma, digamos, dialecteísta o tal vez no clásica, según la lógica. No Claro. se llega ahí así de fácil, igual que, por ejemplo, pero nada más para terminar, con la geometría euclidiana, ¿verdad? Este, porque fenoménicamente nosotros vemos las dos líneas paralelas, que nunca van a chocar. eh, Tendría que llegar a una teoría muy compleja como la relatividad de Einstein para que nosotros neguemos eso, que prima facie no tenemos razones para negarlo.
Claro, más bien parece evidente lo contrario. Entonces, por eso es que hay una claro. tendencia a creer que el principio de no contradicción es verdadero o que la geometría euclidiana era verdadera y después nos demos cuenta que no, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Digamos, dentro del marco aristotélico tomista es completamente congruente. Entonces, nada más era una forma de lectura del mundo, tal vez la más Sí. predominante en su época, que era la Hay, más hay, fuerte. hay un argumento de Priest muy interesante aquí, que es que es racional creer en contradicciones, que eso es justamente lo que vos me estás diciendo, ¿verdad? Que es racional creer perdón, es racional creer que no hay contradicciones verdaderas, o sea, creer consistentemente, ¿no? Eh, y sí es racional, pero no es racional porque sea consistente, sino que es racional y es consistente, porque hay Claro. creencias consistentes que son irracionales. El ejemplo de la paradoja del prefacio nos daría, o sea, es un ejemplo muy pequeño, pero es un ejemplo. En la paradoja Ujú, del prefacio, si sostenemos que la contradicción no es verdadera, ¿no? Entonces estaríamos cometiendo un acto irracional. Sea o bien que sostengamos eh, eh, que escribimos un libro y no creemos en lo que estamos escribiendo, ¿no? Eh, o sea bien que creemos que hay libros que tienen, están todos ellos repletos de verdades, ¿no? ujú, Entonces, negamos ahí la contradicción y decimos o uno u otro, que sería la consecuencia de negar la contradicción, por lo menos clásica, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos incurriendo en un acto inconsistente, ¿no? Y de hecho muchas veces por defender la consistencia sobre todas las cosas, se cometen actos irracionales, sobre todo en la ciencia, ¿no? O sea, ujú, hay teorías que son explicativamente más poderosas, que son de alguna forma inconsistentes y que rechazarlas por una teoría consistente, pero que es explicativamente menos poderosa, es algo irracional, ujú. porque el criterio más importante para la racionalidad de una creencia no es la consistencia y ni siquiera es una condición necesaria. Entonces, Lo que te y quiero también no decir, solo es, ajá, termina, no termina. todo mundo, no todo, perdón, no todo mundo, otra cosa, esto Priest tiene un libro sobre esta cuestión, no todo mundo defendería naturalmente el principio de no contradicción. En Oriente, en el budismo se defiende un principio que se llama el Katushkoti, que es que todo lo que existe puede ser o bien, o puede ser, o no ser, o ser y no ser, o ninguna. El principio del Sí, es budismo. cierto. Es algo cultural incluso, Podría ser de algo Occidente. cultural, ¿no? O sea, no, es que somos unos dogmáticos, o sea, diría Priest, somos unos dogmáticos y creemos en Aristóteles Totalmente. con pura ceguera, ¿no? Sí, con pura ceguera, pero digamos, en el caso de la geometría euclidiana, eso es, digamos, de la relatividad de Einstein, la curvatura espacio-tiempo, eso sí es un lujo, digamos, de la Ujú. intelectualidad o el grado de formalidad al que llegó la física, que no podría descubrirse así, no, digamos, nada más como este, cuestiones culturales. Ahí sí hay una demostración Pero ahí Claro, aplica lo mismo para el caso que mencionó Sí. Ariel. O sea, digamos, la O mayoría de casos a favor del dialetrismo son paradojas semánticas que son en realidad, digamos, instrumentos técnicamente bastante sofisticados para los cuales hay una demostración, etcétera, que no claro. son ejemplos cotidianos. O sea, me parece que más bien la analogía que estabas haciendo Ajá. se mantiene con el caso, Sí, sí, digamos, sí, de sí, sí. la partida. Lo que quiero claro, decir es que yo ahí quería decir que no era algo cultural, digamos, lo de si rechazar la geometría euclidiana no es algo tan cultural, porque ella sí claro. es más especializada en la matemática. O sea, yo creo que el dialeteísmo como postura no es intuitivo, o sea, definitivamente no, pero de que nosotros tenemos creencias inconsistentes es claro, digamos. Sí, sí, Podríamos o sea, nosotros tendemos a tener creencias inconsistentes e incluso hay defensas, tal vez no en Occidente, pero en Oriente está el budismo de posturas de algún tipo o compatibles o dialeteístas ya de paso, eh, que uno dice no tenían las herramientas tal vez formales para nosotros, o sea, que es que nosotros tuvimos que pasar 2000 años para descubrir que el dialeteísmo era algo plausible, ¿no?
y los budistas o sea, ya defendían el Catuskoti, ¿no? Sí, nos El, aventajan mucho en ahí. los sutras, ¿no? En los sutras ya defendían el Catuskoti. ¿Cómo defendían el Catuskoti? Entonces, lo que puede ¿cuál es la explicación? Lo que puede suceder es que somos dogmáticos, ¿no? O sea, somos dogmáticos. También, bien es que históricamente, y esto es un factor cultural, este, y Heidegger lo dice en una conversación que él tiene con un monje budista, y es que la concepción del ser que tenemos en Occidente es diferente a la concepción del ser que tienen en Oriente, y eso cambia todo. Yo estaba Sí, leyendo este, este, a los autores de la nada, ahorita se me olvidó cómo era que se llamaba, la escuela de Kioto, a Nishida, y él tiene una lógica, uno nota esa diferencia en la manera en la que él construye los argumentos, es una lógica en la que acepta las contradicciones con mucha facilidad y continúa y sigue, ¿verdad? claro, claro. Si no, eso, una cosa, tal vez también que es que habría que pensar si es evidente, o sea, porque si es evidente si es evidente para todo el mundo, para la mayoría de gente, que todas las contradicciones son falsas, este, entonces podríamos defender que creer en contradicciones es algo irracional, porque una de las cosas que compelen a que una creencia sea racional es que, ¿verdad? O sea, más bien que compelen a que una creencia sea irracional es que vaya en contra de lo evidente. Pero definitivamente parecería ser lo contrario, parecería ser que, eh, digamos, es cierto que nosotros tenemos cierta intuición, como cierta evidencia de que hay contradicciones falsas, ¿no? Y de hecho es lo más común, tal vez, pensar eso, tal vez uno podría decir, ok, es lo más común, ¿no? Tal vez nuestras actitudes proposicionales en un nivel psicológico más empírico, como nos diría la psicología, por lo menos, no tienden hacia eso naturalmente, sino que tienden hacia distorsiones cognitivas o creencias contradictorias, etcétera, o sesgos y así. Em, pero parecería ser que nosotros como que tenemos ya como un chip o una especie de dispositivo, digamos, instalado de que las contradicciones no suenan bien, ¿no? Y es que no solamente por eso, digamos, a nivel epistemológico me parece que es sumamente plausible que se puedan aceptar contradicciones verdaderas. Pero, digamos, hablando de ética, y no de ética teórica, sino más bien ya como en la mera praxis, ¿verdad? Si usted quiere alcanzar un fin y usted actúa de forma contradictoria, de acuerdo a principios éticos, eso no es deseable, porque entonces el fin no se va a alcanzar. Por ejemplo, si yo quiero eh, tener disciplina y yo sé que las mañanas funciono mejor, yo debería tener una continuidad en levantarme temprano, ¿verdad? Pero Claro. si yo no creo ese hábito y soy inconsistente con eso, nunca voy a lograr ese fin. Entonces un día me levanto a las 11 de la mañana, otro día me levanto a las 6 de la mañana, y es ahí la contradicción, digamos, en cuanto a la praxis y en cuanto a la ética, no es deseable bajo ninguna circunstancia. O ustedes dirían, no, sí, usted puede tener posturas éticas contradictorias y está todo bien. No, se puede tener. O sea, una cosa es que uno deba, ¿verdad? Por Eso sí eso es es cuestión de deseable. otra clase. Si es deseable o no. En ver si es que, por ejemplo, con imperativos hipotéticos sería lo mismo, digamos, tener, o sea, un imperativo hipotético admite contradicciones o no, porque, o si es categórico, ¿verdad? También, porque para decir que un imperativo categórico no podría admitir contradicciones, o sea, uno o miente o no miente. Ah, sí, pero es que el imperativo categórico casi nunca se da, digamos, en la cotidianidad. Lo que se da en la cotidianidad casi siempre son hipotéticos, pero sí ¿Verdad? coincido. Sí, Pero claro, uno podría sostener, es que tal vez con simultaneidad no se podrían sostener. Y eso sí, eso es algo muy interesante. Yo creo que a eso le hace falta desarrollo, ¿verdad? O sea, gastar todas las posibilidades en la ética para ver si se puede tener principios, ¿verdad? O si puede haber algún tipo de normatividad moral o práctica, digamos, que admita dialeteías, ¿no? Y eso es algo que por lo menos sería bonito explorar. ujú, Luis estaba hablando de esto un día,
¿verdad? Y obviamente paralizaría la acción, ¿no? Entonces, pero por lo menos yo, aún así a nivel como cognitivo, ¿no? O sea, por lo menos en cuanto a lo que podríamos decir que, que son creencias que pueden surgir casi que naturalmente, si podemos decirlo así. No creo que sea fácil descartar que la gente cree en contradicciones. Em, Pero es que, digamos, la pregunta no es descriptiva, ¿verdad? Es normativa. Es si debe creer en contradicciones, ¿verdad? No, no Si es es una deseable, ¿no? no, 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 sí, obvio, obvio. No, no, obvio, obvio. La cuestión, lo que decía Felipe era que si la gente puede aceptar, o si puede verlo, o si puede tenerlas, No, ¿verdad? no, yo sí, claro que sí, sí sé que la gente las puede ver y sé que las Ujú, hace. Lo que yo quería decir es si existe cuando menos algún caso en el que una contradicción ética no sea no deseable, o sea, deseable, ujú, perdón, para decirlo más claro. claramente. O sea, vamos a ver, porque es que todos los ejemplos que se me vienen a la mente, digamos, en la iglesia ni hablar, ¿verdad? Es un escándalo si usted actúa contrario a lo que predica o lo que piensa, a pesar de que nadie logra cumplir la doctrina al 100%, pero Ujú, entre más contradictorio sea, más fuerte es el escándalo. O digamos, si yo proclamo, digamos, vegetariano, pero me como un pedazo de chorizo ahí cada 3 días, en algún momento voy a tener que dejar de decir que soy vegetariano. Entonces, no sé, no sé si el dialectismo puede aplicar, digamos, a nivel práctico o a la ética, digamos, En los si se casos de la puede aplicar. incontinencia, digamos, tal vez como para ver si podemos ir con el argumento de la dicotomía, porque yo creo que hay una cosa que tal vez pensándolo bien, en los casos de la incontinencia, por ejemplo, que dice Aristóteles o sea, no basta con saber que algo es malo para no hacerlo, ¿verdad? Entonces uno dice, no, es que es malo eh, comer chorizo, ¿verdad? Y yo igual lo hago, ¿no? Este, y esto es algo como que es parte como de la acción, ¿no? Es parte como de los problemas más humanos, digamos, que nosotros tenemos para poder lograr cosas que se supone que debemos hacer, ¿verdad? Y así, entonces nosotros creemos que debemos hacer esto, debemos esto, ¿no? Entonces, esta cosa que hacemos no deberíamos hacer, ¿por qué la hacemos? Hay un tipo de implícita, como de norma implícita, tal vez, que estamos siguiendo, creencia implícita, que estamos siguiendo que es inconsistente con la primera, ¿verdad? Y que la estamos siguiendo y que la estamos perpetuando, ¿verdad? Uno podría pensar ahí si es una contradicción realmente o no es una contradicción. Eso es algo que uno podría explorar de alguna forma, tal vez para ejercitar la cuestión de si hay contradicciones en la ética. Eh, por lo menos creo que sí es en general contraintuitivo y contradictorio, ¿no? No, no, contraintuitivo, em, pensar que hay contradicciones en la ética, por lo menos a nivel normativo. Pensar en Bueno, votar por Figueres, por ejemplo. No me tienes para vacilar a Luis. Ya, Tyson, sorry, ma, ya, sí, sí, no sí, voy a tranquilo, interrumpir tranquilo, más. tranquilo. La cuestión es, ok, vea, em, una cosa es, dice Barnes, eso es un ejercicio que hace Barnes, ¿verdad? O sea, obviamente él lo que hace es combinar las dos cosas, ¿no? O sea, los dos esquemas y dice, supongamos que el corredor haya de completar un conjunto infinito de tareas que consiste en tocar en todos los puntos, ¿no? Desde A hasta B, ¿no? En todos los A, no todos los A pequeña. Supongamos que C consigue completar su tarea donde se encuentra en ese momento, ¿verdad? Por desgracia, no está en B, porque B no forma parte del conjunto de A. Cada tarea de C le lleva a un A. Tampoco está más allá de B porque ningún A está situado más allá de B. Tampoco está cerca de B entre A y B porque si suponemos que se encuentra en C entre A y B, habrá infinitos A entre C y B. Después de todo, no habrá completado su tarea. Pero es obvio que una vez completadas las tareas, se tiene que estar en B, pasado B o cerca de B, ¿no? No puede completar sus tareas, ¿no? O sea, es una cosa que tal vez nos enseña la paradoja de Zenón, ¿no? Las dos interpretaciones, sea cual sea, y más combinarlas hasta mejor, ¿no? Em, para poder sacar esta interpretación. No puede completar porque involucra infinitas tareas.
Antes de seguir con un análisis dialeteísta, es que hay que, ya hemos hablado de dialeteísmo, ¿no? Pero ya hemos estado hablando de dialeteísmo, ¿no? Pero importante es eh, que es el principio de no contradicción, que no existen contradicciones verdaderas, que no es posible una proposición de la forma alfa y no alfa, ¿verdad? O sea, no es posible que sea el caso que una proposición de la forma alfa y no alfa, ¿no? Em, Dialeteísmos que existen, contradicciones verdaderas, ¿no? Hasta ahí, ¿no? No que todas las contradicciones son verdaderas. Y el trivialismo es que todas las proposiciones son verdaderas, incluidas las contradicciones, ¿no? Aquí lo importante es muy fácil ver que alguien no es trivialista. O sea, yo creo que ni que puede ser, no que puede ser, formula argumentos en el capítulo 3 de Doctors to be a Liar, en contra de que se pueda ser trivialista de alguna forma. O sea, ni siquiera se puede, ¿no? Pero él sí sostiene, o sea, se nos parece acudir en algunos casos a principios para demostrar eh, un, un consecuente, ¿verdad? Este, eh, y después los abandona o después los sigue manteniendo, pero él ciertamente cuando acude a esos principios no está creyendo en ese principio, no está diciendo este principio y el contrario, ¿verdad? La conclusión es este consecuente y el contrario, pero en el curso de argumentación las premisas no tienen esa forma, no todas, por lo menos. Eh, y entonces esto es bastante fácil de descartar, ¿no? Como con todos los autores es bastante fácil descartar, este autor podría haber sido trivialista o las contradicciones se multiplican de alguna forma. Eso no se los podría responder porque eh, eh, este, es parte como del texto, digamos, que estoy puliendo. Entonces, nada más una cosa importante es que la forma de los argumentos de Zenón, generales por lo menos, es esta, ¿no? La primera y no la segunda, ¿no? O sea, para tener la segunda, o bien tenemos que tener que la contradicción es falsa, ¿no? O sea, eh, que es falsa y que está implicada, por supuesto, o bien que todas las contradicciones son falsas y esta contradicción específicamente está implicada, ¿no? Y Zenón no incurre ni en dos en los argumentos generales. Incurre en dos, en algunas premisas, ¿no? Como ya les dije al principio, ¿no? A veces él da razones o supone que eso no puede ser así, ¿verdad? Pero es lo que haría un dialeteísta. Un dialeteísta diría, no, esta contradicción es falsa, esto es verdadera, ¿verdad? No dice, no, solo por ser contradicción ahora la vamos a aceptar. No, definitivamente no. No porque sí. Entonces, eh, justamente, gracias. Gracias. Em, Me acaban de traer algo. El principio de no contradicción se retrasa a Parmenides. Parmenides no fue maestro de Zenón, ¿verdad? Ni Zenón parte de la escuela aliática como tal, digamos. Y atribuirle el principio de no contradicción es anacrónico. Eso ya lo hemos hablado. Que una versión alternativa, digamos, del argumento, eh, digamos que uno podría pensar, ¿se no podría defender esto? Sí, es posible, ¿no? Y de hecho de esto se habló en una clase en el curso de Priest. Luis lo recordará a propósito de los cambios, ¿no? De cambios y las paradojas de los rights, ¿no? Y este tipo de cosas. Justamente es esto, ¿no? Una defensa de que exista el movimiento podría articularse de esta forma, de manera dialeteísta, con el mismo tipo de argumento. Supongamos del momento en el que se produce el cambio de una posición a otra, o sea, el movimiento, ¿no? El movimiento es un tipo de cambio. Si T es el último punto en que el corredor o el cuerpo está en un lugar y también el primer punto en el que no está en un lugar, entonces C está en ese lugar y C no está en ese lugar, lo cual es una contradicción. Existe un movimiento porque esta contradicción es verdadera. O sea, tenemos la misma cantidad de razones para poder pensar. De hecho, no hay de hecho, más bien tenemos más ventajas. Podríamos decir, es más fácil suponer en este punto intermedio el paso a no fi, ¿no?
que si este punto intermedio no tiene ningún valor de verdad, ¿no? O sea, no tiene ni una ni otra, ¿no? O sea, que es difuso. ¿Por qué? Simplemente uno dice por simplificación, ¿no? Uno simplifica la conjunción y vámonos.